Buen día, mi nombre es Noé Pérez Ayala y voy a hablar sobre la etapa 1 que se llama fluidos sobre el tema de la densidad. Bueno, la densidad es una propiedad física característica de cualquier materia. Es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Es decir, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo en una unidad de volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Para demostrar mejor el concepto de densidad, mostraré un experimento para su mejor entendimiento. Algunas veces nos fijamos que unos cuerpos flotan en algunas sustancias y otros se hunden. Esto se debe a la diferencia de densidad entre ellos. Los cuerpos menos densos que el agua flotan sobre ella, mientras que los más densos tienden a hundirse en el fondo del agua. Para este experimento utilizaremos, en este caso yo utilizaré un vaso transparente, utilizaré un poco de agua, miel, aceite y unos objetos con el que les mostraré su densidad. Bueno, comenzaremos echando en este recipiente un poco de agua. Después añadiremos un poco de miel. Aquí vemos que la miel se va al fondo porque es más densa que la del agua y por lo tanto el agua sube ya que es menos densa. Otra cosa que añadiremos será aceite. Aquí vemos que el aceite flota arriba porque el agua, su densidad es menor que la del agua. Ahora, para demostrar algunos ejemplos sobre la densidad, insertaré algunos materiales para saber qué tan densos son. Primero insertaré una moneda. Como vemos, la moneda se fue hasta el fondo ya que tiene mayor densidad que el aceite, el agua y la miel. Ahora lanzaremos un limón. Como vemos, el limón tiene mayor densidad que el aceite y el agua, pero no que la miel. Por eso queda encima de la miel. Después añadiré un trozo de papel aluminio. Como vemos, la bola de papel aluminio se queda encima del agua por tener mayor densidad que el aceite, pero no menor densidad que la de miel. Bueno, con esto termino de explicar qué es la densidad y su experimento. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Torres Martínez, soy integrante del equipo número 9 y a mí me tocó de hablar sobre la etapa 2 y elegí uno de los temas. Mi tema elegido a hablar es el tema número 1 sobre el concepto del equilibrio térmico o el primer concepto de calor. El equilibrio térmico consiste en dos sustancias que se mezclan para conseguir algo intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un agua que está hasta cierto punto caliente y un cubo de hielo. ¿Qué hacemos para que nosotros podamos tomar algo que sea refrescante o que nos sentamos bien? Metemos el cubo de hielo dentro del agua y esto, al pasar el tiempo o pasar un poco de tiempo, el hielo produce que el agua se haga más fría, consiguiendo un equilibrio térmico entre el agua y el hielo. Lo principal del equilibrio térmico es la temperatura, es la variable que determina el equilibrio entre las dos. Ahora bien, veamos un pequeño ejemplo sobre el equilibrio térmico mostrando un caso. Aquí tenemos un vaso con agua fría, que está fría, que acabo de meter al refri hace un poco de tiempo. Y aquí tenemos un recipiente con agua caliente.
Este recipiente estuvo por unos 50 segundos aproximadamente dentro del microondas para hacer sustancias muy diferentes, una muy fría y una muy caliente. El punto es demostrar el equilibrio térmico. Con este colorante vamos a poder diferenciar cuál es una de una. Este lo vamos a vaciar dentro del recipiente que contiene el agua caliente. Ahora bien, vamos a mezclarlos y vamos a esperar a que se mezcle. Caliente y fría. En este otro recipiente vamos a vaciar las dos sustancias. Primero la fría. Y luego la caliente. Aquí vemos cómo el agua se va mezclando, cómo el colorante va intentando mezclarse. Lo que trata es conseguir un equilibrio térmico. ¿A qué nos referimos con esto? Probar que lo mismo, al pasar el tiempo vamos a ver que la sustancia que vemos aquí al respecto va a hacerse de una temperatura tibia, o sea, ni caliente ni muy fría. Bueno, este es el experimento que se va a hacer en este video. Bueno, muchas gracias y este es el video. También hay que ver que hay más variables dentro del equilibrio, también depende de su volumen, su cantidad, su densidad, así como su densidad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el agua caliente tiene una densidad más profunda que la del agua fría, por lo mismo de que el agua está un poquito más caliente. Bueno, espero el video esté bien. Y aquí es todo por el momento para lo que es en base al equilibrio térmico. Muy buenas tardes. Hola, mi nombre es Daniel Sánchez y en esta ocasión hablaré sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece cómo es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales. Se entiende por una carga eléctrica puntual a la que tiene distribuida un cuerpo electrizado de tamaño pequeño comparado con la distancia que la separa del otro cuerpo cargado. Evidentemente este tipo de carga no existe, sin embargo, contribuye una buena aproximación cuando se estudia la interacción entre dichos cuerpos. Esta ley fue descubierta por Presley en 1766 y redescubierta por Cavendish pocos años después, pero no fue sino hasta 1785 cuando Coulomb la sometió a ensayos experimentales directos. Esta ley nos dice que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. Dichas cargas se repelen si ambas son positivas o ambas son negativas, y se atraen si son intercaladas, positivo y negativo. Para demostrar este fenómeno utilizaremos un breve experimento utilizando un guante de plástico y una cinta de teflón ordinaria, de las que se usan para sellar tuberías de agua. Así que esto. Continuamos. Para empezar, observemos esta cinta de teflón ordinario. Está actualmente en reposo, así que la cargaremos eléctricamente frotando el guante sobre ella. Así. Como podemos observar, esta adquiere una carga, por lo tanto hay una fuerza de atracción. Esto significa que uno de ellos posee una carga positiva y el otro negativo. ¿Qué sucede si se presentan dos cargas de la misma magnitud? Bueno, aquí tenemos dos cintas, están juntas, casi se pueden tocar. ¿Qué pasa si frotamos ambas con el guante? Primero una y luego la otra. Observemos.
Estos comienzan a separarse, ya que adquieren una carga de la misma magnitud. Esto significa que poseen la misma polaridad. Si acerco el guante, se acercan, se atraen, ya que este posee una polaridad contraria. Podemos calcular la fuerza de esta carga utilizando la ecuación de la ley de Coulomb que tenemos aquí, que nos dice que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Observamos que K es siempre una constante, así que siempre tendrá el mismo valor. Para dar un ejemplo de ello, utilizaremos esto. Básicamente está representado así: carga 1 y carga 2, y esta es la distancia que las separa. Si ambas cargas, digamos que están en reposo, entonces significa que esta carga es igual a 0, carga 2 también. Al hacer la operación, esta nos da como resultado que la fuerza es igual a 0. Tal y como sucedió en el primer ejemplo con la cinta de teflón, estaba en reposo, así que no tiene ninguna carga. Buenas tardes, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la preparatoria número 8. Hoy les vengo a hablar de la etapa 4 acerca del efecto Doppler. El efecto Doppler fue descubierto y bautizado por Christian Doppler en 1842 en Praga. El efecto Doppler se describe como el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador cambia cuando un objeto que las produce o el observador se desplaza, como se puede ver aquí. Se escuchará más agudo cuando las ondas sonoras tardan poco tiempo en llegar a los oídos, y se escuchará más grave cuando tardan mayor tiempo en llegar. En el siguiente diagrama podemos apreciar distintos casos del efecto Doppler. Cuando una fuente en movimiento y un observador en reposo se alejan o se acercan, dependiendo sea el caso, o cuando una fuente en reposo y un observador en movimiento, cuando se aleja o se acerca. Esto quiere decir que la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la velocidad de propagación de la onda entre la suma de la velocidad de propagación de la onda más la velocidad de la fuente por la frecuencia percibida por el observador, así sucesivamente en los distintos casos. Ahora pasaremos a realizar un ejemplo con un sonido en el celular, y dependiendo a la distancia en que me encuentre se escuchará más agudo o más grave. Como pueden apreciar, al yo acercarme a la cámara se escuchará más agudo, ya que las ondas tardan menos tiempo en llegar al receptor, y al yo alejarme de la cámara tardan mayor tiempo en llegar las ondas al emisor. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Por lo tanto,